Aristócles nace en la ciudad griega de Atenas en el año 428 a.C., tiempo en el que se encuentra en pleno desarrollo la primera etapa de la guerra del Peloponeso en contra de Esparta. Perteneciente a una familia aristócrata formada por sus padres Aristón y Perictione, recibe una educación basada en las artes y las letras, así como en diversas disciplinas físicas como la gimnasia y la lucha, lo que le lleva a desarrollar una musculatura que lo hace merecedor al sobrenombre de Platón, que en griego antiguo significa el de las espaldas anchas. Complementa su formación con disciplinas como la retórica, la oratoria y la filosofía, y tiene como primer modelo de enseñanzas a Heráclito de Éfeso, discípulo de Pitágoras, de quien aprende que el mundo se transforma constantemente y que por lo tanto son innecesarias las palabras para la obtención del conocimiento científico. Esto distorsiona su capacidad para entender los conceptos y lo hace reflexionar sobre la importancia que tienen las palabras y el lenguaje en la búsqueda por conocer la verdad. Poco antes de cumplir los 20 años de edad, conoce a Sócrates, quien de inmediato lo atrae por la peculiar forma en la que imparte la enseñanza, a manera de diálogos sostenidos con sus interlocutores para intercambiar el conocimiento. Adopta esta forma de enseñanza conocida como dialéctica y sustituye su concepto de mayéutica por el de método socrático, considerándolo como el mecanismo pedagógico apropiado para alcanzar la correcta comprensión de las cosas. También defiende sus principios sobre el intelectualismo moral, en el sentido de ponderar la importancia que guardan los valores morales como la justicia y la bondad para alcanzar la verdad absoluta, objetiva y universal, que permita orientar a los hombres hacia el camino de la virtud y la felicidad. Al igual que él se opone a las teorías de los sofistas, a quienes acusa de grandilocuentes exagerados, traficantes del conocimiento y charlatanes en el arte de los simulacros, razón por la cual se gana su antipatía y enemistad. Observa la decadencia del sistema democrático, el cual se degenera en forma de corrupción, oportunismo y antimoralismo, y que culmina con el sometimiento a juicio y la posterior ejecución de su maestro, ocurrida durante el año 399 a.C. Temeroso de ser víctima del sistema por ser su discípulo, se traslada a la ciudad de Megara para reunirse con su amigo Euclides, fundador de la escuela megárica, en donde continúa con su aprendizaje sobre filosofía y sobre el arte de discutir para generar conocimiento. Posteriormente viaja a Cirene y se encuentra con Arisitipo, también exalumno de Sócrates, quien le da libre acceso a las instalaciones de la escuela cirenaica. Allí estudia matemáticas con el sabio Teodoro y conoce los principios de la ética y la filosofía hedonista, según los cuales el conocimiento solo podía ser alcanzado a través del placer y las sensaciones positivas proporcionadas por los sentidos. A partir de esto se da la tarea de redactar sus primeros textos, englobados dentro de un periodo de tiempo conocido como socrático, que se extiende desde el año 399 y hasta el 389 a.C. Comprende obras como la Apología de Sócrates, en donde ofrece su propia versión acerca del discurso que éste pronuncia como su defensa ante los tribunales que lo acusan de corrupción de jóvenes e impiedad, y otras como sobre la Ilíada, Protágoras, Critón, Laques, Lisis, Trasímaco, Eutifrón y Cármides. Todas ellas están basadas en las enseñanzas proporcionadas por su maestro, sobre todo en lo relacionado con las cuestiones éticas y morales, constituidas en base a diálogos en los que aparece el propio Sócrates como interlocutor, y cuyo tema central es la virtud como forma para adquirir la sabiduría y como medio para resolver los problemas cívicos y morales. A partir de una serie de viajes emprendidos hacia Italia y Egipto, entra en contacto con los representantes de la escuela pitagórica, de quienes adquiere conocimiento directo sobre las enseñanzas de Pitágoras con respecto a la importancia que guardan los números y las matemáticas para tener acceso a la plena comprensión del universo. También aprende las proposiciones del orfismo, entendido como un conjunto de creencias y prácticas religiosas ligadas con el mítico poeta Orfeo, según las cuales los hombres estarían dotados de una doble naturaleza, compuesta por el cuerpo y el alma divina, la cual trascendería hacia la eternidad al momento de morir, o bien reencarnaría indefinidamente,
en caso de no estar iniciada. En el año 388 a.C. viaja a Siracusa y conoce al rey Dionisio, quien lo convierte en su consejero y en profesor de su joven hijo Dionisio II. Intenta sin éxito sembrar en ellos la semilla de la virtud y la justicia, pues ambos gobiernan como conquistadores tiranos que abusan de su poder y esclavizan a quienes se oponen a su régimen. 5 años después abandona la ciudad, como consecuencia del estallido de la guerra en contra de Cartago, pero en el camino a Atenas es capturado por piratas y vendido como esclavo en la ciudad de Egina. Allí lo encuentra a su amigo Aníceres de Cirene, quien además de rescatarlo, le proporciona los recursos económicos necesarios para que establezca su propia escuela filosófica. Al regresar a Atenas, adquiere una porción de tierra de los jardines del olivo, dedicados al antiguo héroe Academo, y funda en el año 387 a.C. su escuela de pensamiento, a la que denomina la Academia, como homenaje para dicho personaje. En ella imparte un programa de estudios basado en las enseñanzas socráticas y pitagóricas, y complementado con la sabiduría de pensadores como Anaxágoras y Parménides, lo que la lleva a ser considerada como la primera universidad europea de la historia, y en la cual se encuentra como uno de sus principales discípulos, el estagirense Aristóteles. Mientras dirige su academia, continúa produciendo escritos en medio de un periodo de tiempo conocido como de transición, al que corresponden obras como Gorgias, Menón, Eutidemo, Menexeno, Hipías Menor e Hipías Mayor, así como también Crátilo, enfocada en realizar diversos estudios sobre la utilización del lenguaje y considerada como la primera obra de lingüística de la historia. Esta etapa comprende desde el año 388 y hasta el 385 a.C., y se caracteriza por seguir escribiendo en base a diálogos con fuertes connotaciones retóricas, éticas y morales, pero comienza a utilizar también algunos conceptos ligados con la política y la metafísica, introduciendo un conjunto de nociones filosóficas que más adelante darán forma a sus famosas teorías de las ideas y de la reminiscencia, y dejando entrever la influencia recibida por parte del orfismo y del pitagorismo. Posteriormente se presenta la que se conoce como su etapa de madurez, que abarca desde el año 384 y hasta el 370 a.C., y a la cual corresponden obras como El Banquete, Fedón, Fedro y La República, en donde logra desarrollar plenamente sus más grandes teorías, tales como la de las ideas, la de la reminiscencia y la de la formación del estado ideal. Se caracteriza por explicar a detalle los conceptos filosóficos contenidos en las dos primeras y sostenidos bajo el argumento de la inmortalidad y las virtudes del alma, por hacer un magistral manejo de la dialéctica en el que se muestra a un Sócrates poseedor de la verdad y mucho más seguro de sí mismo, así como para establecer los principios de una completa teoría sobre la formación de un estado ideal, en donde propone el tipo de modelo a seguir en materia de justicia, educación, organización política y social, para lograr conformar un gobierno justo que garantice la felicidad de todos los ciudadanos. Esto último queda plasmado en su obra La República, la cual está compuesta por 10 libros que tienen como protagonista a su maestro Sócrates, y cuyo tema central es la justicia y la forma en la que ésta se expresa en el hombre para construir una ciudad-estado ideal en la que todas las personas gocen de igualdad ante la ley y posean todos los bienes en común. Dicha ciudad ideal o celestial estaría presidida por un rey filósofo y una élite guardiana colmados de las virtudes más valiosas que existen, tales como la sabiduría, el valor, la templanza y la justicia, en clara alusión a lo que sería la implementación de un sistema monárquico o aristocrático. Para justificar la estructura del Estado y para que las clases bajas acepten a las altas como gobernantes, propone crear una mentira soberana que unifique la opinión pública ante la necesidad de preservar su existencia, aunque por ello se convierta en una figura injusta y autoritaria. En lo que respecta al desarrollo de la teoría de las ideas, postula una dualidad de la realidad, compuesta por dos conjuntos de fenómenos a los que denomina como el mundo de lo sensible
y el mundo de lo inteligible. El mundo de lo sensible sería enteramente físico y solamente podría ser entendido a través de los sentidos del cuerpo, mientras que el mundo de lo inteligible pertenecería a las ideas y debería accederse a él a través de la razón, que es la parte más sublime del alma. Ordena las ideas de forma jerárquica y coloca al bien como la idea más importante de todas, identificándolo con la figura suprema de un ser creador, que correspondería con la imagen de Dios. En la teoría de las reminiscencias, argumenta que el conocimiento de los hombres les pertenece por naturaleza desde su nacimiento, puesto que su alma contiene el aprendizaje acumulado en sus vidas pasadas, y que para acceder a él, bastaría con recordar lo aprendido en ellas. Explica que el alma es de carácter inmortal, y que se encuentra en tránsito para alcanzar una conciencia más elevada, pero que pierde sus recuerdos al momento de encarnarse, viendo afectada su naturaleza elemental, por lo que tiene que recurrirse a su memoria para rescatar el conocimiento guardado. La cuarta y última de sus etapas productivas corresponde con su vejez, y abarca desde el año 369 y hasta el 347 a.C. Comprende trabajos como las leyes, el Timeo, Critias, Téteto, Parménides, Sofista, Político, Filebo y Epinomis, en los cuales pretende dar continuidad a las discusiones emprendidas en las obras anteriores, dejando de manifiesto la manera progresiva en la que va evolucionando su ideario filosófico. Se caracteriza por manejar un estilo extremadamente crítico, por reducir la participación de Sócrates dentro de los diálogos, por incrementar su interés por las cuestiones relacionadas con la política y la organización social, y por introducirse en temáticas poco exploradas anteriormente, tales como la naturaleza y la medicina. Las leyes es el trabajo más característico de este periodo, enfocado en expresar sus ideas políticas y sociales de un modo más realista y menos utópico que en sus diálogos previos, revelando el carácter divino de las leyes y la importancia de la filosofía en la determinación de la política y la religión. En el Timeo, profundiza magistralmente sobre los problemas cosmogónicos, físicos y antropológicos, tocando temas relacionados con el origen del universo, la estructura de la materia y la naturaleza del hombre. Mientras que en Critias continúa con las ideas desplegadas en la República y el Timeo, con respecto a la interrelación que une al hombre con la polis, el mundo y el universo. Es en estos dos últimos trabajos en los que hace referencia a la Atlántida como un reino mítico situado en el mar Mediterráneo entre las columnas de Hércules, el cual era poseedor de una fuerza militar tan vasta que llegó a dominar el suroeste de Europa y el norte de África, y que solamente pudo ser detenido por Atenas y por una catástrofe natural que en un solo día y en una sola noche la hizo desaparecer de la faz de la tierra, junto con todos sus habitantes. Fallece en el año 347 a.C., poco tiempo después de haber superado los 80 años de edad, pensando al igual que Sócrates que su alma se liberaría de su cuerpo para trasladarse al divino y eterno mundo de las ideas, en donde seguiría explorando la mente de los hombres, tal y como lo había hecho en vida, para continuar incrementando el conocimiento de su espíritu.